Buenas tardes, jóvenes. Espero que hayan tenido una semana bien productiva. Esta es la clase correspondiente al Derecho Comercial y Societario 2. La clase que grabamos en la plataforma, que la subimos a la plataforma, mejor dicho, a fin de que ustedes la puedan examinar en cualquier momento y así tener mejores resultados académicos. En la clase anterior nosotros estábamos conversando o hablábamos sobre el tema de la administración de las sociedades comerciales y su representación, lo cual está previsto en el artículo 25 de la Ley de Sociedades Comerciales. Decíamos en esa oportunidad que toda sociedad comercial debe estar representada por uno o varios administradores o gerentes, los cuales actuarán dentro del marco de la sociedad y conforme las previsiones estatutarias en mejor interés de la sociedad y serán sus representantes legales. Decíamos a modo general, aunque a propósito de cada una de las sociedades comerciales que vamos a ver en este ciclo, se establecen reglas particulares para cada uno en cuanto a los órganos de gestión en cada una de estas entidades. Decíamos que de modo general los administradores deben actuar con la debida lealtad y prudencia, cual si fuese un buen hombre de negocios. Entonces decíamos en esa oportunidad, en la semana pasada, que este concepto viene a sustituir la referencia que hace el Código Civil respecto a los administradores, los cuales deben actuar como buenos padres de familia, como un buen padre de familia. En el caso de los gerentes o administradores de las sociedades comerciales, estos deben actuar cual si fuese un buen hombre de negocios, con la debida lealtad, diligencia y probidad de un buen hombre de negocios. Eso encierra muchas cosas. Eso encierra que debe actuar con diligencia, debe actuar con honradez, debe actuar con honestidad en la gestión de los negocios sociales. Asimismo, en lo que tiene que ver con las atribuciones de los gerentes o administradores, la ley establece que no puede actuar en función, ¿verdad?, de esa gestión caracterizada por el ser un buen hombre de negocios. Debe actuar con pulcritud, no puede realizar negocios que sean incompatibles con sus funciones como gerente. No puede aprovecharse de su condición de gerente o administrador de una sociedad para utilizar los beneficios que le dé el cargo para su provecho personal. Disculpen, lo que pasa es que tengo gripe. No puede tomar préstamos para a la sociedad, ¿verdad?, sin que esté debidamente aprobado por los demás socios de la entidad. Y de igual manera no puede utilizar los bienes de la sociedad para su provecho personal. O sea que lo que vemos en esta ley es que tiene aspectos revolucionarios en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de los negocios sociales. E independientemente de que usted sea el socio de mayor rango de acciones, ¿verdad?, o tenga el mayor nivel de participación, la ley garantiza de que todos los socios tengan el mismo tratamiento y por vía de consecuencia no puede aprovecharse de su condición de gerente para su provecho personal. No puede aprovecharse utilizando el crédito, el buen nombre de la empresa para utilizarlo en provecho personal. Eso es lo que quiere decir la ley a partir de los artículos 25 y siguientes. La ley de sociedades prevé de igual modo que los gerentes, en cuanto a lo que tiene que ver con las actividades que realizan, involucra a la sociedad o compromete a la sociedad respecto de las actuaciones que tienen que ver con el objeto social. O sea, que un gerente puede actuar en representación de la sociedad sin que necesariamente esté facultado o esté autorizado para ello por una asamblea o un acto especial. Y aquí se rompe un poco con el esquema tradicional que establecía que los gerentes, por ejemplo, para tomar un préstamo en favor con una entidad bancaria debía estar autorizado por una asamblea, que para realizar cualquier venta, cualquier negociación debía estar facultado por una asamblea. Y ese concepto fue disuelto, ¿verdad?, con motivo de la entrada en vigencia de esta ley, la cual prevé que todos los gerentes pueden actuar en representación de la sociedad sin necesidad de ningún tipo de autorización. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si el gerente desborda lo que tiene que ver con el objeto social y sus atribuciones y realice actuaciones que puedan comprometer lo que tiene que ver con la actividad social? Decíamos en la semana pasada que esto trae sus consecuencias. Los socios pueden someterlo, pueden accionar contra él, pueden demandar la exclusión, pueden, si cometen una infracción a la ley penal,
pueden someterlo a la justicia, y esto pueden hacerlo a través de acciones individuales por parte de uno o cualquiera de los socios, o ya sea por la universalidad de los socios. En ambos casos, o sea, ya sea individual, se denomina una acción ut singuli, o si actúan de modo colectivo, la sociedad, ¿verdad?, en su conjunto, se denominaría la acción ut universi. Así que se llama la acción social tendente a reparar el daño que ha causado un administrador con un accionar deliberado, con un accionar basado en perjuicio de los intereses de la entidad, de la sociedad. Entonces, esos son los artículos 29, 25 y siguientes de la ley de sociedades. Esos artículos también prevé que todo lo que tiene que ver con la designación, con la revocación de los gerentes debe ser inscrita el acto o sesión que así lo disponga por ante el registro mercantil. La ley prevé que en caso de que un gerente sea revocado en sus funciones, deberá notificarse al Departamento de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción esa situación a través del depósito de la correspondiente acta de asamblea que haya tomado esa decisión. De igual modo, la ley de sociedades prevé que un gerente que, por ejemplo, renuncie también a su condición de gerente, de igual manera debe también notificar o hacer el depósito de ese acto de renuncia por ante el registro mercantil. Y eso tiene por finalidad, señores, que ya todos los terceros tengan conocimiento ya de ese suceso, de ese evento, de la renuncia, de la cesación o de la revocación de su mandato como gerente. Esto es así, señores, porque toda actividad para fines de hacerlo oponible a los terceros en materia societaria deberá ser inscrita en el registro mercantil. O sea, la debida publicidad se da a través de la inscripción del acto o de la decisión, que en este caso en materia societaria se denomina asambleas, sea depositada en el registro mercantil. Lo que tiene que ver con el registro de las operaciones financieras, decíamos también, hacíamos un avance en la clase anterior, y decíamos que toda sociedad debe guardar, debe proteger, debe archivar, ya sea en formato digital o de manera física, todos los registros de las operaciones durante un periodo de 10 años. O sea, lo que la ley hace referencia es que los encargados de custodiar todas las documentaciones que amparen las operaciones realizadas por la empresa debe hacerlo por un espacio de 10 años. Esto es así porque esos documentos podrían servir de soporte para cualquier acción, demostrar cualquier evento en cuanto al tema de las utilidades. Toda esa actividad debe estar registrada, ya sea de forma física, a través de archivos físicos, esas facturas, esos comprobantes de pago, esos negocios, o ya sea en formato digital, conforme a lo que prevé la ley sobre comercio electrónico, documentos y firma digital. Es por esa razón que ustedes ven en los medios de comunicación como algunas empresas, por ejemplo, en materia de empresas tecnológicas, de comunicaciones, como es el caso de Claro Cloud, por ejemplo, que es el que más se promociona, ofrece ese servicio a las empresas de poder guardar toda esa documentación en la nube, o sea, y así cargar de menos espacios para fines de archivo. Entonces, porque es un mandato de la ley, el hecho de que toda empresa debe custodiar, debe guardar lo que tiene que ver con el registro de las operaciones comerciales que anualmente realice por espacio de 10 años, porque es la ley la que lo dispone. Bien, entonces esas previsiones, me lo que estoy complicado la gripe, están previstos en los artículos 31 y siguientes de la ley. Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que aparte de esos comprobantes, también deberán guardar todos los registros contables respecto del ejercicio social de cada año. Y aquí vamos ya con las disposiciones, lo que tiene que ver con la reflexión de las disposiciones que están contenidas en la sección séptima de la ley. Respecto al derecho a las informaciones financieras de los socios, yo quería decir que solamente los socios que tienen por encima de un 5% del capital social tienen derecho a obtener en todo momento información financiera de la sociedad. O sea, si un socio tiene un 5% de un capital, del 100% del capital de una empresa, evidentemente puede demandar en cualquier momento que le suministren información respecto de tal o cual actividad o negocio que haya realizado la empresa.
Esto es importante, ¿verdad? Porque en principio cualquiera puede pensar que los socios tienen las mismas prerrogativas y derechos en su condición de ser socios, en su calidad de socios, sin importar la magnitud del aporte que haya realizado a la sociedad. Lo que pasa es que el legislador previó que podría ser un desorden para la sociedad si todos los socios pudieran en todo momento requerir información financiera de la sociedad. Lo que quiere decir, no es el hecho que los socios que tengan menos de un 5% no puedan requerir información financiera. Sí, esto la pueden requerir, pero previo a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, que deberá celebrar toda la empresa al cierre de cada ejercicio social. O sea, los socios que tengan por encima del 5% pueden obtener información en todo momento respecto del devenir social de la empresa, o sea, respecto al devenir económico de la empresa. Ahora, los socios que no tengan esa cuota, ese nivel de participación, ese 5%, deberán esperar al momento en que la empresa celebre su asamblea y por vía de consecuencia los gerentes o administradores rindan cuentas. Ustedes deben saber que todos los administradores deben rendir cuentas al cierre de cada ejercicio social. Y esa rendición de cuentas deberá constatarse a través de asambleas. Y esas asambleas también deberán guardarse, deberán archivarse por espacio de 10 años. Por espacio de 10 años porque así lo dispone la ley. Pero una vez que a un administrador se le apruebe su gestión social, prácticamente se le descarga respecto de cualquier irregularidad, a menos que no se haya podido constatar en tiempo oportuno. Si se produce cualquier desfalco contra la empresa, entonces estaría sujeto al término de prescripción que está previsto en la ley procesal penal para accionar contra este gerente o administrador. Bien, eso lo que tiene que ver con el derecho a información financiera de los socios. En cuanto al informe de gestión anual, que ya es el tema, el capítulo, o la sección mejor dicho, subsiguiente, es importante lo que ya habíamos dicho, o sea, que cada empresa tome en cuenta que hay diferentes cierres de ejercicio social. El más común es el que culmina el 31 de diciembre de cada año. La ley dice, o establece, mejor dicho, los periodos dentro de los cuales, en función del tipo social adoptado, cada empresa debe rendir o debe celebrar su Asamblea General Ordinaria Anual. Por ejemplo, en las SRL, en las empresas, en las sociedades anónimas también, esa presentación de ese informe de gestión anual deberá realizarse dentro de los 120 días a contar del cierre del ejercicio social. Dentro de los 120 días. Eso quiere decir que la empresa debe celebrar su asamblea hasta abril, más o menos. Hasta abril, más o menos. Y es por esa razón que ustedes ven muchas veces que los bonos, o sea, las participaciones que las empresas le conceden a los empleados, lo dan en mes de marzo o mes de abril, después que se haya realizado esa asamblea y se haya determinado el estado de ganancias y pérdidas respecto de la sociedad. Hay otras empresas que lo hacen en el mismo diciembre y por esa razón le dan la bonificación a los empleados conjuntamente con el doble sueldo o el salario 13. Eso depende del desenvolvimiento de cada empresa. Lo que quiere decir la ley es que tienen un periodo máximo para presentar para celebrar esa asamblea y por vía de consecuencia que los administradores puedan presentar ese informe de gestión anual. Entonces, es lo que se prevé en el artículo 39 y siguientes de la ley de sociedades. El artículo 40, que habla sobre los estados financieros, o establece sobre los estados financieros, los cuales deberán ser sancionados en esa Asamblea General Ordinaria Anual. Es importante que ustedes sepan que desde el punto de vista contable, ese informe de gestión anual es el balance general de la empresa durante el periodo que terminó por transcurrir. En esa asamblea entonces el administrador rendirá cuenta sobre las ganancias que tuvo la empresa, sobre el estado de las pérdidas, a cuántas ascendieron las pérdidas, y sobre lo que se va a decidir en torno a las ganancias obtenidas. Si se van a redistribuir, si se van a reinvertir en favor de la misma empresa, si se van a capitalizar. O sea, esas decisiones la toma la empresa en esa asamblea. Eso es importante que ustedes lo sepan. También la ley prevé que la empresa o la dirección puede realizar avances a dividendos. Eso lo puede hacer la empresa. Eso es una práctica muy frecuente en nuestro medio. Y también, aun cuando no se haya celebrado esa asamblea general ordinaria, por ejemplo, que vaya a inicio de años o qué sé yo, en los primeros 2 trimestres,
Se puede realizar avances de utilidades, máxime cuando se sobreentiende que la empresa al final de ese ejercicio ya vaya a tener utilidades por ese desempeño social. Entonces todo eso está previsto en la ley de sociedades. Se prevé también en esta ley que en caso de que se pretenda ofertar a los socios, incrementar cuotas o participaciones o acciones fundados en esas utilidades, deberá comunicárseles de manera a todos los socios en sentido general e informárseles sobre entonces realizar los trámites para entonces realizar el aumento del capital, porque si se incrementan el valor de las cuotas o de las acciones, evidentemente ello implica un aumento de capital y deberá realizarse el procedimiento que manda la ley para realizar esos trámites. Eso es en caso de que la empresa no quiera desembolsar dinero por concepto de pago de utilidades y que pretende entonces incrementar el valor de las cuotas o acciones que tenga cada socio y hacerlo de esa manera ese pago de dividendos a los socios. Todo ello está previsto en la ley de sociedades. Bien, bueno, esa sección completa hace referencia a eso en cuanto a los dividendos y en cuanto a la distribución y las facultades que la ley prevé en torno a ello. Bueno, en torno a las sociedades matrices, sucursales y agencias, no voy a abundar. Lo importante es que ustedes sepan, ¿verdad?, que toda empresa que sea una matriz, evidentemente podrá tener varias sociedades que son controlantes. Regularmente esto se da cuando es un grupo económico. Por ejemplo, el grupo de comunicaciones Corripio es la sociedad controlante de Canal Teleantillas, del Canal 2, de varias emisoras de radio. O sea, hay empresas que son grandes emporios económicos y que tienen otras empresas que son subsidiarias o que son controladas por estas empresas. Entonces, esa situación es a la que se refiere la ley de sociedades cuando establece en la sección 9 de la ley sobre el régimen legal a que están sujetas estas entidades que tienen controladoras, cuando son subsidiarias o son sucursales. Tienen una sociedad matriz, una sociedad controlante, y tiene otras empresas que son dependientes o son controladas por esas sociedades matrices. Es lo que quiero explicar con esto. Entonces, vamos a entrar, si no hay ninguna otra duda que se pueda aclarar por la plataforma, o podemos hacerlo este viernes cuando nos encontremos en el encuentro virtual que hacemos los viernes. Vamos a entrar en lo que tiene que ver con las sociedades en nombre colectivo, ya que vimos ya la parte general de las sociedades comerciales. Fíjense, jóvenes, vamos a explicar en esta clase las sociedades en nombre colectivo y vamos a dejar para la próxima clase las sociedades en comandita simple, que viene a integrar el grupo de las sociedades de personas que dijimos que vamos a abordar previo al primer parcial, y hasta ahí será el material del examen. Las sociedades en nombre colectivo son sociedades de personas. Yo quiero empezar diciendo eso. Son sociedades de personas porque son sociedades intuitu personas, que se constituyen intuitu personas. Eso quiere decir que no se toma en cuenta el capital o el dinero que usted entrega a la sociedad o para formar parte de esa sociedad. Es una sociedad que prácticamente ha caído en desuso porque, a diferencia del esquema general que se entiende del concepto de sociedad, en estas sociedades los socios son responsables, no hasta el límite de los aportes que hagan, sino que la responsabilidad de los socios es ilimitada y subsidiaria frente al pasivo social. Yo quiero más que enunciar o repetir lo que dice la ley, sino explicar el contenido y alcance de esta disposición. Eso quiere decir que, en primer lugar, las sociedades en nombre colectivo se constituyen bajo una razón social. La razón social en este tipo de sociedades viene a ser los nombres de todos los socios que integran esta sociedad, o si son integrantes de una misma familia, el apellido regularmente. Y usted se preguntará, bueno, pero esas sociedades existieron en la República Dominicana. Sí, prácticamente el tejido productivo nacional a mediados del siglo pasado se formó bajo este tipo de sociedad. Y ustedes pueden ver cómo empresas tienen como denominación social los nombres de apellidos sonoros en este país. Por ejemplo, J. Armando Bermúdez, Brugal y compañía, Barceló y compañía, así muchas otras empresas en la República Dominicana que con el pasar de los años se vieron en la necesidad de capitalizarse y de atraer inversiones, y por vía de consecuencia
esto motivó evidentemente su cambio en cuanto al tipo social adoptado. Tuvieron que transformarse en sociedades de capital, pero prácticamente la sociedad se mantiene vigente en la última modificación porque nosotros mantuvimos el mismo esquema societario que existe en Francia. En Francia, por ejemplo, todavía existen esas sociedades y nosotros optamos en el año 2008 por preservarlas en nuestra legislación. Pero es importante, aunque no se usen, es importante conocer de qué se trata esta sociedad. Y como habíamos dicho, en esta sociedad existe una responsabilidad ilimitada y solidaria frente al pasivo social. Y como ya he dicho, esa responsabilidad limitada quiere decir que la responsabilidad de los socios no se limita a lo que aportan a la sociedad o lo que entregan a la sociedad, conforme el concepto general que hemos abordado sobre lo que es la sociedad o las razones que motivan a una persona a constituir una empresa, sino que esa responsabilidad va más allá y trastoca o trasciende lo que es el patrimonio personal de cada socio o integrante de esa sociedad. Es una sociedad que para hacer negocios ofrece grandes garantías, que ofrece múltiples oportunidades y muy atractivas al momento de hacer negocios. Claro, para los terceros, evidentemente, porque saben que ante cualquier incumplimiento, la persona de los socios va a responder eventualmente por las deudas sociales. Por esa razón, esas fueron de las razones que motivaron el trasiego o hacer el crossover de estas empresas a ser sociedades de capital, precisamente por ese bemol. Pero son sociedades que evidentemente existen y que brindan mayores garantías a los terceros para realizar negocios. Como habíamos dicho, la razón social se integra por los nombres de los socios que figuran en esa compañía. Es importante significar que cualquier socio que permita que su nombre sea utilizado para integrar esta razón social, de conformidad con lo que prevé la ley, también quedará sujeto y obligado, ilimitada y solidariamente frente al pasivo social. Es importante que sepan que esta sociedad tiene varias características, y una de ellas, que es muy importante, es el hecho de que todos los socios tienen el mismo rango. O sea, son gerentes todos, desde el punto de vista estatutario. No quiere decir que sean gerentes funcionales, porque hay dos clases de gerencia. Los gerentes que son estatutarios y los gerentes que son funcionales. O sea, los gerentes que administran y los gerentes que no administran. Entonces, en esta sociedad todos son gerentes estatutarios, aunque no todos administren. Eso quiere decir que en razón de que existe una responsabilidad ilimitada y solidaria, todos comprometen su responsabilidad social o su responsabilidad personal frente a las deudas sociales. Eso quiere decir que en este tipo de sociedad, si se hunde el barco, nos hundimos todos, aun cuando todos seamos gerentes. Para que nos podamos entender mejor en torno a esto, es importante que sepan que los gerentes pueden, frente a cualquier acto o negocio, uno o varios gerentes pueden hacer oposición u objetar tal o cual actividad porque pueda resultar riesgosa para la empresa y para ellos mismos. En este caso podría formarse un conflicto en torno a aquellos socios que quieran ir detrás del negocio y aquellos que no quieran que la empresa realice el negocio. A final de cuentas, este tipo de decisiones se toman en mayoría y si corresponde al objeto social, evidentemente puede comprometer a todos los socios y por vía de consecuencia sus respectivos patrimonios. Eso quiere decir que como un solo socio gerente puede involucrar a todos los demás, la ley le concede el privilegio de que todos los demás tengan la misma condición, sean igualmente gerentes. O sea, eso es una característica de este tipo de sociedad de personas, precisamente para garantizar la igualdad entre todos los socios, algo que no se ve en las sociedades de capital. Entonces la ley te hace referencia a las prerrogativas que tienen los gerentes en caso de que se opongan a alguna actividad que entiendan que pueda lesionar sus intereses. Otro aspecto también relevante en esta sociedad es el hecho de que el informe de gestión anual deberá ser preparado por el gerente o los gerentes dentro de los 90 días subsiguientes al cierre del ejercicio social. Aquí el plazo que la ley concede para presentar el informe de gestión anual es inferior al plazo que la ley prevé para la presentación del informe de gestión anual de las sociedades de capital. Entonces, recuérdense que como decíamos ahorita, las sociedades de capital tienen un plazo de 120 días. En esta sociedad, el plazo para la presentación del informe de gestión anual es de 90 días a contar del cierre del ejercicio social. Otro aspecto interesante y es de los que más llama la atención
es que esta sociedad de manera automática se disuelve o desaparece con la muerte de uno cualquiera de los socios que la integran. Esto es algo que es una condición sine qua non. Ahora bien, ¿es obligatorio, es imperioso prever esa situación? No necesariamente, porque en los estatutos de la empresa puede establecerse el hecho de que la sociedad pueda continuar con el cónyuge supérstite o que pueda continuar con sus herederos, siendo o socios o siendo acreedores de la misma sociedad. Esto quiere decir que esas son situaciones que deben estar taxativamente previstas en los estatutos sociales. Y la ley ofrece alternativas en ese sentido. Puede establecer que pueda ser socio si es aceptado por los demás socios, o puede establecerse que solamente sean acreedores de la sociedad esos herederos o cónyuges supérstites del socio fallecido, que la sociedad pueda seguir funcionando y que la sociedad se convierta en deudora, mejor dicho, respecto de los derechos que le corresponden a ese socio como consecuencia de los beneficios que por utilidad debe conceder la empresa anualmente. O sea, todas esas situaciones las puede prever la empresa en sus estatutos sociales. Pero por regla general, la regla en cuanto a este tipo de sociedad es que desaparecen concomitantemente se produzca la muerte de uno cualquiera de los socios que la integran. Entonces, nada, jóvenes, esos son los aspectos más importantes. Bueno, la ley trata también en cuanto a la revocación, de los socios, ¿verdad? Eso lo prevé en el artículo 71. Dice textualmente, me voy a permitir leerlo: si uno o más socios son gerentes y su designación no fuese estatutaria, cada uno de ellos podrá ser revocado de sus funciones en las condiciones previstas en los estatutos o en su defecto por una decisión de los demás socios, gerentes o no, tomadas a unanimidad. Es importante que vean y que se puedan dar cuenta al hacer una lectura reflexiva respecto de este contenido, que aquí la gran mayoría de las decisiones está supuesta a ser tomada por unanimidad de socios. Y esto es por el carácter personalista que la ley le atribuye a las sociedades en nombre colectivo. De tal manera que los gerentes, para ser revocados, deberá ser bajo la unanimidad. Si la empresa, por ejemplo, prevé que las partes de interés, que es como se le llama al título que sirve de fundamento para demostrar la condición de socio de una persona frente a este tipo de sociedad, pueda ser cedida a terceros, debe darse bajo una condición de unanimidad. Voy a explicar esto de una forma más sencilla. Este tipo de sociedad, a diferencia de las sociedades de capital, no puede aceptar a cualquiera que venga a integrar o a ser socio de esta empresa o de este tipo de sociedad. ¿Por qué? Bueno, por las razones que ya anteriormente hemos dicho en cuanto a la naturaleza de esta sociedad, y es que son sociedades de personas. Para que un tercero pueda integrarse a esta empresa, necesariamente tiene que ser aceptado por los socios que la integran a unanimidad. Por esa razón se prevé